Buen día con todos, yo soy Eduardo Montes de Oca, soy psicólogo industrial y en el video de hoy vamos a ver sobre la materia de conocimientos de equipos de protección. Esta materia está compuesta por dos unidades. La primera es la de los equipos básicos del guardia de seguridad privada y la segunda sobre los medios técnicos de protección. Bien, como una especie de introducción, este presente módulo está diseñado para reconocer los aspectos fundamentales en referencia al equipo básico del guardia de seguridad privada, los implementos necesarios para el servicio diario en una función determinada, además sobre los medios técnicos de protección y sus diferentes sistemas técnicos, electrónicos, activos, pasivos, y servirán en la aplicación de sus actividades. La aplicación de las normas vigentes en materia de la regulación técnica. Vamos a conocer todas estas situaciones en el desarrollo de las siguientes unidades. Bien, como les decía, la primera unidad es sobre el equipo básico del guardia de seguridad, en la cual es indispensable conocer los siguientes conceptos que tienen relación a las actividades que vamos a realizar. En primer lugar tenemos el peligro. Vamos a ir definiendo cada uno de los mismos para tener una idea más clara de qué se refiere cada uno y las diferencias de estos conceptos. Bien, para empezar, el peligro es una condición con potencial de afectar negativamente a una persona. Así de simple, vamos a dar conceptos simples para que no se nos haga más difícil o no nos confundamos entre términos. Bien, entonces el peligro es una condición con potencial de afectar negativamente a una persona o sistema. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una exposición, es la exposición de una persona o sistema a un peligro, la posibilidad de que algo indeseable ocurra en un momento determinado. Bien, ¿qué es el accidente? El accidente es un suceso imprevisto y repentino que causa al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional. Es un evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre una persona o sistema que lo sufre. ¿Qué es el incidente? El incidente es casi un accidente, es decir, que no se materializó el daño. Por otra parte, tenemos el concepto de accidente de trabajo. Es un suceso imprevisto que ocasiona al trabajador una lesión corporal como consecuencia del trabajo que ejecuta. También tenemos a la enfermedad laboral. La enfermedad laboral son afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa y que produce incapacidad. Y por último tenemos que es seguridad de trabajo. Seguridad del trabajo es el conjunto de técnicas aplicadas en el área laboral que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes de trabajo. Bien, esto una definición breve de cada uno de estos distintos conceptos que acabamos de ver. Ahora lo que les quiero mostrar es un video en relación a la diferencia entre peligro y riesgo. A ver. Al canal, soy Don Prevención y esto es ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Y antes de todo, tenemos que escoger. ¿Qué me refiero con ello? Que tendremos que seleccionar qué definición de peligro y riesgo vamos a tener en cuenta para este vídeo. Podríamos considerar una de las clásicas definiciones que indica que peligro es una probabilidad y que riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso dañino. Pero ciertamente en la prevención esta definición no ayuda mucho a entender el concepto y a diferenciarlo de forma práctica, por lo que vamos a tomar en cuenta definiciones de normativa internacional, como es la OSA 18000. Por lo tanto tendremos que peligro, tendremos una fuente, situación o acto
con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esto. Como ejemplos de peligro tendremos prácticamente cualquier elemento del entorno, incluso nosotros mismos, hasta yo soy peligroso. Tendremos el ejemplo de fuente, el aire acondicionado, ruido, vibraciones. En el caso de una situación de peligro tenemos los pisos resbaladizos, semáforo en mal estado, trabajos de altura, y en el caso de actos, bajar las escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, todo eso que pueden incluso ser acciones subestándar, pero para ello debemos tener un estándar, que suele ser un poco más complicado tenerlo todo contemplado. Y en una misma situación se pueden encontrar los tres ejemplos, y todo dependerá cómo se determine el peligro. Veámoslo con un ejemplo. Adelante, producción. Y es que, para un mismo caso, tendremos que, según la fuente, vehículos en el sentido contrario, con baja visibilidad. La situación de peligro sería debida al adelantamiento. Y adelantar en línea continua supone un acto peligroso. En cuanto al riesgo, se define como una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Y en palabras sencillas, lo que viene a decir es que el riesgo se mide e indica qué tan probable y dañino sea un suceso. También se pueden emplear diferentes tablas de ponderación para cuantificar el riesgo, pero no obstante, es importante definir uno y basar las evaluaciones en un criterio específico. Y tendremos diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo puro, que es aquel donde no se ha aplicado ninguna medida de control. El riesgo residual, por su parte, es todo lo contrario, donde ya se ha realizado medidas de control. Y por último tendríamos el riesgo aceptable, que es aquel que se ha reducido a un nivel tal que es tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y la política de seguridad y salud en el trabajo. Y si nos basamos en la siguiente clasificación para la identificación de peligros, tendremos las personas por un lado y el equipo, maquinaria, materiales, ambiente y métodos de trabajo por otro lado, siendo que las personas realizan actos peligrosos y en cambio los equipos, materiales, siempre serán o fuente o situación de peligro. ¿Tienes más dudas? ¿Qué hacer? Bueno, entonces en ese video veíamos de forma más clara y más detallada, con distintos ejemplos, las diferencias entre los distintos conceptos que fuimos mencionando en este momento. También en relación, aquí está, en relación al COVID-19, el 29 de abril del 2020, el Ministerio del Trabajo, mediante esta resolución, resolvió que la enfermedad del coronavirus no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma, que fue declarada el 11 de marzo del 2020 por la OMS como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. Es decir que, a menos de que no se pueda determinar que justo en este lugar y en este instante la persona se llegó a contagiar, no va a ser considerado como accidente de trabajo. Bien. También otra cuestión que suelo mencionar es, a ver qué pasó, es en relación a si en el transcurso desde el hogar al lugar del trabajo, una persona sufre un accidente, si es que es considerado o no como accidente de trabajo. Y bien, la respuesta es que si es que yo desde mi casa, desde el punto A al punto B, que es el trabajo, sigo una ruta, todos los días tengo la misma ruta, y en ese transcurso de esa ruta sufro un accidente, entonces en ese caso sería considerado como accidente de trabajo. Por otra parte, si es que yo salgo de mi casa y me fui a hacer alguna diligencia personal que tenía antes, y en esa
en ese lugar yendo a hacer esa diligencia sufrió un accidente, entonces en ese caso no sería considerado como accidente de trabajo porque no ocurrió en la ruta que yo suelo ir diariamente o constantemente de mi casa al trabajo. Bien. Vamos a ver ahora la definición de equipos de protección personal. Según las normas ISO, nos menciona que es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes de trabajo y enfermedades laborales. También tenemos el concepto del grupo FASMET, que nos menciona que lo define como toda aquella vestimenta especial que se debe utilizar para proteger a una persona de los riesgos presentes en el área de trabajo. Esto va en función al tipo de riesgo al que está expuesto durante el desempeño de su actividad normal de trabajo, por lo que podemos comprender que el equipo de protección personal para el guardia de seguridad privada está relacionado a todos los elementos que debe llevar para la protección de los riesgos derivados de su actividad laboral, con el fin de disminuir el riesgo de exposición y cuidar su integridad física o salud. Bien, entonces aquí vemos en esta diapositiva cuáles son los distintos equipos de protección personal. Esto no es únicamente en relación al guardia de seguridad privada, sino que son los equipos de protección personal en general. Tenemos protección para el cuerpo, visual, auditivo, para las manos, para los pies, para el sistema respiratorio y para la cabeza. Entonces vamos a ir viendo de forma general cuáles son estos equipos de protección. Como les digo, no es necesario que en el desarrollo de las funciones del guardia de seguridad se utilicen todos estos elementos o de forma religiosa, como se dice, tiene que ser sí o sí. No, sino que dependiendo de la situación se tiene que utilizar los distintos tipos de protección. Bien, el primero es el tipo de protección visual. La visión es una de las facultades fundamentales para desarrollar trabajos de alto riesgo, como las tareas minometalúrgicas, por ejemplo. La protección ocular requiere de una evaluación exhaustiva de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores. Sabemos que los ojos son un área muy sensible e irreemplazables, y los daños producidos son en la mayoría de los casos irreversibles. Por ello, resulta necesario planificar la seguridad ocular. Se debe proteger la vista contra los peligros en el lugar de trabajo mediante el uso y cuidado del equipo apropiado de protección ocular. Un aspecto importante es adquirir el hábito de ponerse las gafas o pantallas protectoras siempre que se trabaje con agentes de riesgo. Entre las diversas causas de lesiones en los ojos, podemos encontrar que se nos incruste partículas extrañas a los ojos, como puede ser el polvo, la suciedad, metal, astillas de madera, etc. Estos pueden causar daño al ojo. Se entran a través del ojo por medio del viento o por actividades como, no sé, esmerilar, cepillar, cerrar o martillar. Entonces, o por el uso de distintas herramientas o maquinarias o equipos eléctricos. Entonces, enjuagarse con agua para sacar el objeto extraño es la mejor opción en este caso. Lo que no se tiene que hacer y lo que se tiene que evitar en estas situaciones es frotar o tratar de retirar los objetos incrustados en el ojo, ya que en lugar de sacar lo que nos está estorbando, podemos irritarlo más y el daño puede ser adicional, mucho más fuerte de lo que era anteriormente. Entonces, en estos casos, cuando nos sucede este tipo de eventos, lo que tenemos que hacer es, con un vendaje holgado sobre los ojos, utilizar para inmovilizarlo y proceder a buscar atención médica profesional, en caso de que sea obviamente necesaria. Cuando tenemos salpicaduras de sustancias químicas, como pueden ser disolventes, pinturas,
líquidos calientes u otras soluciones peligrosas, sabemos que nos puede causar un daño significativo. En estos casos se debe ir inmediatamente a las duchas de emergencia o fuente de agua más cercana. Una vez en el lugar se debe mirar directamente al chorro de agua que nos caiga, directo al ojo, para que trate de lavar y de retirar esas partículas, y con la ayuda de los ojos con la ayuda de los dedos, mantener los ojos abiertos y enjuagarlos por lo menos durante unos 10-15 minutos, que se vaya todas las partículas que nos está molestando. También tenemos otro tipo de problemas que nos puede ocurrir, que es el de las quemaduras por fuentes luminosas. Estas pueden ser causadas por la exposición a soldaduras, rayos láser u otras fuentes luminosas muy brillantes. El efecto quizá no se sienta de manera inmediata, pero conforme van pasando algunas horas ya se van a sentir las irritaciones, empieza a sentir como arena en los ojos, y ya se vuelve también sensible a la luz, entonces puede ocurrir un enrojecimiento e inflamación de los mismos. En estos casos se deben mantener los ojos cerrados para que no provoque más irritación al ojo, y acudir a la atención médica especializada. Y también el último punto de lo que se debe proteger es de los impactos y golpes a los ojos, que pueden aliviarse si se aplica compresas frías durante unos 15 minutos para reducir el dolor y la inflamación. Entonces, para evitar este tipo de accidentes por no haber utilizado el equipo de protección personal adecuado, tenemos que utilizar el mismo, obviamente, que son las gafas protectoras. Aquí en la imagen podemos ver que hay distinto tipo de gafas protectoras para cada situación. Hay gafas de protección que tienen el protector y solo protegen, que son sin el protector, únicamente protege a los ojos. Nada de la cabeza, no tiene casco ni nada, solo son como gafas protectoras únicamente. Hay otras que tienen pantallas de protección, que además de los ojos, el protector cubre parte o total de la cara u otras zonas de la cabeza que también pueden sufrir un impacto y tienen que ser protegidas. Eso en relación a la protección visual. También tenemos la protección auditiva. El ruido puede resultar irritante, y si es alto o prolongado, también puede resultar dañino para los oídos, ya sea temporal o permanente. La mejor forma para reducir el riesgo de daño a los oídos es eliminar o reducir el nivel de ruido en la fuente que lo está emitiendo. Como esto no siempre es posible, puede ser que se esté trabajando en un lugar donde hay una maquinaria pesada que tiene que estar obligatoriamente en el lugar. Entonces lo que se tiene que hacer es utilizar protección auditiva. Dichas protecciones están diseñadas para reducir la cantidad de ruido hasta un nivel que no dañe a los oídos. Bien, entonces tenemos, como les digo, de distintos tipos. Ya pueden ser tapones que están diseñados para introducirse en el canal auditivo. Algunos tienen algodón impregnado en cera, otros tapones de goma o esponjas desechables, tapones reutilizables que pueden lavarse después de su uso, y es la variante reutilizable, se puede conseguir con un barboquejo o correa si es que fuese necesario. También tenemos los protectores de oídos. Se trata de caparazones con sellos almohadillados que están diseñados para adaptarse a las orejas. Son como estos de aquí, como el que dice orejeras. También tienen una protección mucho más amplia para el sonido que nos está irritando. Entonces no es únicamente como los tapones, que son como audífonos más o menos, sino como son grandes, son almohadillas que contienen algunos un líquido o espuma plástica que reduce el nivel de ruido, pero sigue permitiéndole escuchar conversaciones normales. Entonces eso en relación al equipo de protección auditiva.
También tiene que estar obviamente en el lugar de trabajo señaléticas que nos avisen que tenemos que utilizar el equipo de protección auditiva. Por ejemplo, aquí vemos estas dos señales. En la una que nos dice uso obligatorio de protección auditiva y el otro uso obligatorio de tapones auditivos, dependiendo cuál fuese necesaria en cada situación. También tenemos la protección para las manos. En la protección para las manos sabemos que varios trabajos requieren de protección en las manos, como por ejemplo trabajar con sustancias químicas corrosivas o pueden ser abrasivas con equipos eléctricos, puntos calientes de maquinaria, herramientas manuales y otro tipo de maquinaria que requieran que nosotros ayudemos a movilizar esa maquinaria. Entonces tenemos que utilizar guantes dependiendo de la situación. Los guantes son la forma más común para la protección de las manos y existen varios tipos disponibles. Tenemos guantes de vinilo, de hule o neopreno que se utiliza cuando se trabaja con sustancias químicas. Son estos de aquí. Estos de aquí son los de neopreno. Entonces, para protección adicional de las sustancias químicas, se tiene que pegar los guantes a las mangas o trajes no absorbentes o mangas de protección para que no nos proteja solo la mano, sino que se nos puede ingresar a través de las muñecas o no tenemos que estar con mangas cortas, porque eso igual puede tener contacto directo con la piel, con el brazo en este caso. También tenemos los guantes de cuero o tejidos de algodón que son mejores para manejar la mayoría de materiales abrasivos, es decir, que nos puedan quemar las manos como por altas temperaturas, y los guantes resistentes a los cortes, los cuales nos van a proteger de objetos punzocortantes. Lo que nunca hay que hacer es utilizar guantes de metal cuando se trabaje con equipos eléctricos. Los guantes para electricistas se dividen en clases que se indican en el puño para ayudarle a elegir el guante correcto para el trabajo, y se puede utilizar de distinta calidad dependiendo de la necesidad, pero nunca hay que hacer las actividades sin guantes. Entonces siempre que tengamos que manipular alguna maquinaria o algún objeto que no sea, que pueda causarnos algún daño, no tenemos que, como se suele hacer, solo utilizar un trapo para que nos proteja las manos y ya. No, sino que tenemos que utilizar los guantes especializados para manipular estos objetos, porque obviamente nos pueden causar lesiones en las manos que pueden ser irreversibles en algunos casos dependiendo de la gravedad de la lesión. También tenemos la protección para los pies. En la protección para los pies sabemos que hay el calzado de seguridad de hoy en día que está diseñado para proteger al pie específicamente. Estos equipos de protección para los pies incluyen cubrebotas, botas de hule, zapatos de trabajo y artículos especializados. Los cubrebotas se colocan sobre los zapatos de trabajo para una protección completa. Las botas de hule proporcionan protección para todo el día sin zapatos o botas adicionales. Estas botas generalmente tienen espinilleras de acero, medias suelas de acero y suelas antiderrapantes. Los zapatos y las botas de trabajo protegen el pie alrededor de maquinaria pesada y condiciones de humedad. Puede también proteger de lodos o de altas temperaturas. Son para uso a largo plazo y tienen plantillas acolchadas y forros acoginados para que sean mucho más confortables y más cómodas para el pie. Como les decía, los zapatos y las botas de trabajo están hechos de suelas resistentes a las punciones y antiderrapantes y de puntas de acero reforzado para proteger al pie de perforaciones y aplastamientos. También hay calzados que son diseñados para proteger contra los riesgos de explosiones y riesgos eléctricos.
Para trabajar alrededor de agua o de químicos, aceite o grasas, es mejor utilizar protección para pies hecha de hule o plástico con suelas antiderrapantes y resistentes al aceite, para no sufrir resbalones o caídas. Y en una de esas caídas podemos lesionarnos el brazo, la cabeza o incluso las piernas mismas. Entonces, en esto tenemos que considerar, como les digo, cada equipo de protección tiene que ser dependiendo de la situación que nosotros vayamos a realizar y ver el equipo adecuado para que nos proteja de esas situaciones. Tenemos también los equipos de protección para el aparato respiratorio. Estos equipos de protección respiratoria protegen a la persona usuaria ante la inhalación de atmósferas peligrosas, ya sea por la presencia de sustancias nocivas, como pueden ser partículas, gases, vapores, agentes biológicos o por la deficiencia de oxígeno. Entonces, el uso de estos equipos de protección nos va a ayudar a que el trabajador esté seguro contra los contaminantes aerotransportados que pueden ser inhalados en situaciones como la manipulación o uso de determinados productos químicos, como puede ser el cloro, la exposición al amianto, la realización de actividades con riesgo de exposición a agentes biológicos, como pueden ser aerosoles, etc. Bien, entonces en estos equipos de protección respiratorio tenemos equipos que son filtrantes, son aquellos que retienen a los contaminantes del aire antes de ser respirado, mediante el uso de un material filtrante que puede formar parte de la propia mascarilla o estar contenido en un filtro independiente que se acoplará a la máscara o media máscara. Solo se deben emplear en ambientes contaminados con concentraciones tales que el equipo pueda reducir la concentración de los contaminantes a valores que no sean perjudiciales para la salud o que sean exposiciones a niveles recomendados. Pueden ser contra partículas y agentes biológicos, contra gases y vapores, contra partículas o hay completas que son para todo, que es para partículas y agentes biológicos, para gases y para vapores. Y también tenemos los equipos que son aislantes. Estos equipos que son aislantes son los que suministran gas respirable de una fuente independiente. Se optará preferentemente por un equipo aislante cuando se desconozca el contaminante presente en la atmósfera, su concentración o su toxicidad. Ante elevadas concentraciones del contaminante o cuando haya una deficiencia de oxígeno. Entonces ahí tenemos que utilizar estos equipos de protección respiratoria. Aquí, como vemos en esta tabla, se puede ver de forma más clara cuál es el tipo de protección respiratoria que se tiene que utilizar dependiendo de la situación. Por ejemplo, si es para vapores, gases orgánicos con punto de ebullición mayor a 65 grados centígrados, se tiene que utilizar uno de tipo A de distinta clase, y aquí está el color. Bien, eso en relación al equipo respiratorio. Y para finalizar esto del equipo de protección tenemos la seguridad para la cabeza. Esta seguridad para la cabeza son los cascos. Necesita protección para la cabeza siempre que se trabaje en áreas donde podría golpearse la cabeza con alguna protuberancia, donde sea posible que objetos caigan o vuelen, y cuando se trabaje cerca de conductores eléctricos expuestos y maquinarias en movimiento. Dichos cascos deben soportar hasta 18 kilos de impacto. El casco de seguridad tradicional es el tipo 1, que proporciona protección para la parte superior de la cabeza únicamente. Los cascos de tipo 2 absorben la fuerza del impacto, tipo lateral, frontal, de lado, posterior y superior. Y también tenemos los cascos de tipo 3, que es dependiendo de las capacidades específicas de protección.
Entonces, para usar de forma adecuada un casco de seguridad, hay que asegurarse de que hay espacio entre la parte superior de la cabeza y el interior del casco. Este espacio permite que el sistema de suspensión absorba el impacto y que circule el aire para mantener su cuero cabelludo fresco, para que no haya tampoco exceso de sudoración por utilizar el casco mucho tiempo. Para crear espacio suficiente hay que aflojar o apretar la banda de la cabeza o mover el dispositivo. También hay que mantener el casco en buenas condiciones. No hay que dejarlo caer ni arrojarle ni que esté debajo de la luz directa al sol porque se puede degradar la calidad del material que está hecho el casco, y también hay que tener constante atención al tiempo de uso, porque es recomendable cambiarlo cada mes o cada año dependiendo de la utilización que se le dé al casco. Bien, y ahora sí, para adentrar con el equipo básico del guardia de seguridad privada. Este equipo de protección del guardia de seguridad privada, sabemos que al ser una profesión arriesgada en ciertas circunstancias, es muy fácil llegar a pasar por alto a la propia seguridad personal. Sea cual fuese las funciones que el guardia ejecuta, ya sea sobre personas, bienes o propiedades, el estar equipados con la protección adecuada resulta vital para garantizar la propia seguridad y la de los demás. Los expertos en seguridad consideran que hay distintos elementos que son imprescindibles al trabajar como guardia de seguridad privada. Obviamente, el primero es el uniforme o ropa de trabajo. Es el conjunto de prendas que se utilizan para la ejecución de trabajo, siendo de manera estandarizada por los servidores de una organización mientras participan en la actividad, entre los cuales tenemos a los equipos de protección personal que ya vimos anteriormente, necesarios para la prevención de riesgos laborales. Como complemento a la ropa de trabajo para guardias de seguridad, tenemos una serie de prendas técnicas especialmente diseñadas para proteger frente a cortes de arma blanca y abrasiones o desgarros en caídas o golpes. Este uniforme debe ser autorizado y registrado por el Ministerio del Gobierno a través del Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada, que debe poseer los distintivos de la organización a la que pertenece. Bien, entonces aquí vemos los distintos elementos que posee el guardia de seguridad en esta imagen. Es de vital importancia también conocer que estos uniformes no podrán ser similares a los de la fuerza pública, ya sean los de la Policía Nacional o a los militares, y no van a ser cambiados de color o insignias u otras prendas, sino que siempre deben tener la autorización del Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada. Bien, dentro de los elementos que debe poseer el guardia de seguridad están también el carnet de acreditación emitido por el Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que debe contener este carnet? Este documento será emitido y entregado de forma personal exclusivamente por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana. El mismo contiene los siguientes datos y seguridades. Voy a ponerles, aquí están los elementos que debe contener el carnet, pero para que se nos haga un poco más didáctico, voy a utilizar esta imagen y voy a ir nombrándole los elementos que posee. En primer lugar tenemos la fotografía con mica hilográficas. Entonces en este lugar tiene que ir aquí la fotografía. Seguido de esto tenemos un código de barras visibles. Este código nos sirve para escanearlo y verificar la veracidad del documento o la legalidad del documento. También tenemos filtros de seguridad como la fotografía tipo marca de agua, que está aquí,
es la misma que debería estar ubicada en este lugar, está aquí en este apartado, pero como difuminado, como no tan visible. Eso se llama marca de agua. También está el logotipo del Ministerio del Gobierno. Aquí, en este caso, actualmente ahora se rige bajo las disposiciones del Ministerio del Interior. Entonces aquí, del Ministerio del Interior. También está mica de hilográficas grabado aquí alrededor. Y obviamente los datos que debe poseer, como el nombre, los apellidos, el número de cédula, el tipo de sangre, etc. También, ¿qué tenemos? Tenemos la credencial de identificación. Esta credencial de identificación, el personal de las compañías de vigilancia y seguridad privada tendrá la obligación de portar su credencial de identificación personal otorgada por la respectiva compañía de seguridad privada a la que pertenece. La credencial deberá contener los datos que se mencionan en el artículo 11 del reglamento de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí de igual forma está el listado de los datos generales que debe poseer la credencial. Y hoy también vamos a hacer como el anterior carnet. Voy a poner la imagen e iremos mencionando cuáles son estos datos. En primer lugar tenemos el nombre y logotipo de la organización a la que pertenece. Aquí estaría la seguridad privada a la que pertenece. Seguido de esto, los nombres y apellidos completos del portador, también el número de cédula y el número de registro del centro de capacitación correspondiente. Añadido a esto también debería ir el tipo de sangre que contiene el portador, el lugar y fecha de emisión y caducidad también. El lugar y fecha de emisión y caducidad. Seguido de esto, la fotografía de frente a color del portador, las firmas del representante legal y del portador, y al final el texto que indica que esta tarjeta es propiedad de la compañía tal, con número de permiso de funcionamiento tal. Entonces, esos son todos los datos que debe poseer esta credencial de identificación y también el carnet de acreditación que es emitido por el Ministerio de Gobierno. Bien, en este caso sería ya del Ministerio del Interior. ¿Cuál es, además del uniforme, de las credenciales y de los carnets, también debemos poseer un calzado reglamentario? Este calzado reglamentario es una prenda de vestir que cubre y resguarda el pie y a veces también parte de la pierna, que forma parte del equipo que le proporciona la empresa según la actividad del guardia de seguridad. Hay zapatos estéticamente acordes con el uniforme que aportan un extra de protección y operatividad, como antideslizantes, doble forro, protección de acero que nos permiten trasladarnos con total comodidad y evitar caídas inesperadas. Las botas de seguridad siguen siendo la mejor elección para cualquier tipo de seguridad privada, aunque se debe utilizar según la función que desempeña el guardia de seguridad, aplicando el artículo 4 del Reglamento de Uniformes de los Guardias de Seguridad. También tenemos el chaleco de protección balístico. Este chaleco de protección balístico es un equipo de protección personal que tiene por objeto ser un escudo protector de cierto tipo de material, que por su resistencia al impacto de los proyectiles se lo denomina panel balístico, es decir, absorbe el impacto de proyectiles disparados con armas de fuego. Estos chalecos son fabricados con tecnología Dyneema, Kevlar o fibras de polietileno. Bien, aquí en esta imagen podemos ver el chaleco de protección balístico. ¿Cuál es otro elemento de protección personal que se debe poseer?
es el cinturón de servicio o cinto de seguridad. Este elemento también es muy importante, ya que permite al guardia de seguridad llevar de forma ordenada los accesorios que se requieren para su servicio laboral, accediendo a ellos de forma rápida. Estos elementos pueden ser la radio de comunicación, la linterna, algún agente químico en caso de que se permita utilizarlo, o el arma de fuego, que son calibres permitidos y obviamente con los permisos correspondientes. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de utilizar este equipo de protección? Primero, el reglamento interno del trabajo. Este reglamento interno del trabajo nos menciona que el equipo de protección o seguridad siempre deberá portarlo en horario laborable en cumplimiento a las directrices y disposiciones que se emiten en el reglamento de la empresa. También debe ser de uso constante, es decir, permitirá repeler una agresión o disuasión de un potencial agresor, porque si es que no estamos, nos estorba el panel balístico, el chaleco antibalas, y nos retiramos, y por alguna situación, justo en el momento en el que nos retiramos, sufrimos algún accidente, algún disparo con un arma blanca o un corte, entonces no nos va a proteger de eso. Por eso el uso constante es indispensable que se lo aplique. También porque proyecta seguridad. Un guardia de seguridad debidamente uniformado y portando su equipo de protección va a proyectar respeto, profesionalismo y seguridad a los demás usuarios o a los posibles atacantes que quieran hacer algún tipo de daño en la institución a la que nosotros estamos protegiendo. Otra situación es también el conocimiento y aplicación. Permite reaccionar rápida y eficazmente en la protección de nosotros mismos o de cualquier visitante y de la misma institución. Y también para evitarnos algún tipo de sanción. Al no usar el equipo de protección es considerado como un incumplimiento al reglamento de la empresa, por lo que nos podemos hacer acreedores de una sanción según corresponda. Entonces, todos estos puntos que hemos tocado son importantes, son la importancia de los equipos, del uso de los equipos de protección en el guardia de seguridad, para evitarnos sanciones, para protegernos, porque el reglamento interno del trabajo lo menciona, por un uso constante, etc. Entonces, esa es la primera unidad, la de los equipos básicos del guardia de seguridad privada. Ahora vamos a ver sobre los medios técnicos de protección. A ver, un ratito. Ahí estamos. La unidad 2, medios técnicos de protección. Los medios técnicos de protección son aquellos... antes de continuar con esto, les quería mostrar un video en relación a la prevención de riesgos en actividades de guardias de seguridad. A ver, espérenme un ratito. Prevención de riesgos en actividades de guardias de seguridad. Para brindar ambientes de trabajo seguros, la Asociación Chilena de Seguridad los invita a seguir las siguientes recomendaciones para desempeñar labores de guardia de seguridad. Debe contar con acreditación OS10 de Carabineros. Lo que les mencionaba. No puede utilizar esposas o bastones a menos que cuente con la acreditación específica para su uso. Debe conocer al detalle cada procedimiento de trabajo.
use los elementos de protección personal asignados a la instalación, que pueden ser, dependiendo del rubro, casco, chaleco anticorte, calzado de seguridad, chaleco reflectante. Apertura y cierre de local, puertas y portones. La incorrecta operación de puertas, portones, rejas o cortinas metálicas podrían causar lesiones por golpe, atrapamiento y sobreesfuerzo. Para evitar accidentes, verifique que puertas, portones se encuentren bien lubricados, sin partes ni ruedas trancadas. No ponga las manos en los marcos donde pueda recibir golpes. Las instalaciones eléctricas siempre son peligrosas y presentan riesgo de contacto con partes energizadas. Para evitar este tipo de accidente, nunca intervenga o toque cables, canalizaciones eléctricas, tableros o luminarias. Si debe operar un tablero eléctrico para encender o apagar la iluminación, utilice los interruptores con las manos secas. No abra, toque o intervenga un tablero eléctrico. Rondas. Desplazamiento operacional. Al transitar por la instalación, preste atención a las condiciones del terreno. Identifique las zonas donde podría caer producto de desniveles, escaleras, zonas poco iluminadas. Evite utilizar celulares mientras camina. Siempre utilice linternas para zonas poco iluminadas. Porte radio para mantener la comunicación. Previo a la ronda, dé aviso a sus compañeros y deje registro en el libro de novedades. Siempre utilice sus elementos de protección personal. Informe a su jefatura de cualquier condición de peligro. Preste atención a los vehículos en movimiento. En escaleras, utilice el pasamanos. Control de acceso peatonal y vehicular. En la zona de control, acérquese por el costado del conductor, alejado de las ruedas, y utilice chaleco reflectante. Nunca intervenga la carga del vehículo. Si encuentra algo extraño, avise por radio y deje registro en el libro de novedades. Verifique que las barreras manuales se encuentren bien lubricadas para evitar los sobreesfuerzos. Cuide de no ser golpeado al bajar o subir la barrera. Para evitar incidentes y agresiones con terceras personas, mantenga un trato afable. Agresión de terceros. Existe la posibilidad de exponerse a personas agresivas. Para evitar lesiones, no se enfrasque en peleas con individuos difíciles. Utilice un lenguaje formal y controlado, sin responder insultos. Mantenga 1 metro de distancia de la persona que se muestre agresiva. Asalto. Debe conocer los procedimientos establecidos por la empresa para enfrentar situaciones o actos delictuales y nunca improvisar. No es función del guardia repeler un asalto. Su actuar debe estar enfocado a resguardar el perímetro para que ningún cliente, trabajador o usted mismo salga lesionado. Debe saber que, en presencia de delincuentes, no realizar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de los demás. No oponga resistencia. De acuerdo al curso de OS 10, no debe perseguir a delincuentes fuera de las instalaciones. Debe obedecer instrucciones de los asaltantes, manteniendo la calma en todo momento. Una vez que los delincuentes se retiren del lugar, dé aviso inmediato a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones. Si hay personas lesionadas, llame inmediatamente al número de emergencia de la Asociación Chilena de Seguridad 1404 o al SAMU 131. Trabajo de pie. Los guardias de seguridad pueden permanecer largos periodos de pie. Para evitar lesiones, en lo posible, siéntese por 15 minutos por cada 4 horas de trabajo. Vigilancia con uso de circuito cerrado de televisión. En la operación de circuito cerrado de televisión, se puede exponer a fatiga visual y sobrecarga postural. Debe ubicarse a una distancia superior a 40 centímetros de la pantalla. Verificar que la iluminación sea suficiente y orientar la pantalla para evitar reflejos. Realice pausas visuales mirando zonas lejanas. Para evitar sobrecarga postural,
Utilice una silla ergonómica de 5 patas con ruedas, con respaldo flexible y altura regulable. Ubique el mouse o joystick junto al teclado. Utilice teclado con apoyamuñecas y mouse ergonómico, manteniendo un ángulo cercano a los 90 grados entre el brazo y el antebrazo. Control de las emergencias. Debe conocer el plan de emergencia de la instalación, mantener las puertas de emergencia sin llaves, facilitar la evacuación del lugar de trabajo abriendo las puertas cuando el líder de emergencia lo ordene. Durante la evacuación, evite correr y mantenga la calma. Debe conocer dónde están ubicados los equipos de control de emergencias, como extintores, red húmeda seca, alarmas, entre otros, para facilitar la labor de brigadistas o bomberos. Bueno, entonces en este video vimos sobre la prevención de riesgos en actividades del guardia de seguridad privada. Vimos todas las actividades que se realiza, hablaron sobre el equipo de protección personal, que hay que utilizarlo en todo momento, sobre los peligros y riesgos que estamos expuestos y también sobre lo que vamos a hablar en este momento, que son los medios técnicos de protección. Estos medios técnicos de protección, a ver, aquí está. Ya. En los medios técnicos de protección podemos identificar, bueno, primero, para dar un concepto rápido de qué es un medio técnico de protección, son aquellos materiales, dispositivos y sistemas que se emplean para enfrentar riesgos identificados, analizados y evaluados. Dentro de estos medios técnicos de protección podemos identificar dos sistemas que son estos dos de aquí, el sistema de protección activa y el sistema de protección pasiva. El de protección activa son los componentes de este sistema tienen como finalidad poner un obstáculo o impedimento al posible agresor. Tenemos los siguientes. Está la seguridad contra actos antisociales. El objetivo es reducir, eliminar y controlar las acciones delictivas como robos, agresiones y espionaje, sabotaje, entre otros. También tenemos, tiene las fases de intrusión, ejecución y de fuga. Y las acciones serían alerta, reacción e intervención. También tiene la detección de fugas. Aquí está. La detección de intrusos. Esta detección de intrusos, el objetivo es tener el conocimiento anticipado del acceso no permitido, para lo cual se utilizan dispositivos detectores o sensores que emiten una señal a un sistema centralizado de alarmas que se activan según su diseño, pudiendo ser señales acústicas, ópticas, de comunicaciones o silenciosas, y podemos encontrar detectores tanto para interiores y exteriores. Dentro de las mismas también tenemos la detección de atracos, que su objetivo es realizar la detección inmediata de agresiones delincuenciales y frustrar las mismas mediante la aplicación de detectores o sensores avisadores. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el panel de alarma, la bocina, los sensores de movimiento que si detectan alguna presencia lo refiere a través de una bocina o de luces que alertan que alguien está atravesando ese control de acceso que no está permitido. También tenemos las barreras perimetrales, sensores de humo, detector de rotura de vidrio, contacto magnético para puertas y ventanas, control remoto, etc. Y como les decía, los controles de acceso. El objetivo es realizar la inspección, la comprobación o intervención sobre el paso o circulación de personas, de vehículos y objetos a través del área de control, en donde podemos identificar las personas, los vehículos y objetos, podemos impedir accesos que no hayan sido autorizados,
También obtener información para el registro correspondiente, saber qué persona ingresa, cuáles son, se suele pedir también la cédula como medida de seguridad, y conocer inmediatamente intentos de agresión a través de estos controles de accesos. También tenemos las vigilancias por CCTV. ¿Qué significa este CCTV? Es el acrónimo para circuito cerrado de televisión. La expresión circuito cerrado quiere decir que se trata de una instalación de componentes que están directamente conectados, que crean un circuito de imágenes que no puede ser visto por otra persona fuera de él. Y se diferencia de la emisión de señales de televisión ordinarias, en que éstas pueden ser vistas por cualquiera con una antena u otro equipo para recibirlas mientras que el control de circuito por televisión es únicamente en una habitación en el que están todas las cámaras y se pueden ver todo lo que sucede, pero no se puede ver en otro sitio, sino únicamente en él. Entonces también tenemos para interiores y para exteriores. Estos circuitos cerrados de televisión se personalizan para adaptarse a la naturaleza y las necesidades dependiendo de lo que requiera la institución. Entonces, ¿cómo funcionan? Hay muchos sistemas diferentes de estas cámaras. Son disponibles analógicos, digitales, con o sin cables, y sus formas de operar varían. Sin embargo, los componentes básicos son las cámaras, un lente y un monitor. Los cables que llevan la señal de un sitio a otro. Entonces las imágenes recibidas son enviadas a un monitor de control circuito de televisión, de circuito cerrado de televisión, y son grabadas. Dependiendo del lente, la cámara puede tener un rango u otro de visión. Y la cámara también coge la señal del área que está siendo monitorizada. Y en los sistemas con cable, también la cámara del circuito cerrado de televisión envía la señal a través de un cable a este monitor, en el que ya vamos a ver todas estas imágenes. Si es que se requiere en situaciones, por ejemplo, que están en exteriores, entonces aquí en la noche la luz ya no es tan fuerte, solo hay las luces, puede ser del edificio o de los postes de luz, entonces la luz va a ser baja. Entonces, en ese caso se requiere que la cámara para exteriores tenga infrarrojo, porque si no, no se va a ver nada y el objetivo de esta no va a servir, no se va a cumplir. Entonces también otra situación que se requiere que este tipo de seguridad tenga suficiente memoria como para grabar lo que sucede las 24 horas del día, porque obviamente no se sabe en qué momento vamos a tener una situación en la que vamos a requerir la verificación y de estas cámaras. También tenemos el control de rondas. Esta actividad permite realizar diferentes tipos de vigilancia, estableciendo puntos específicos, los cuales pueden ser marcados, controlados y registrados. También las alarmas y comunicaciones. Realizar la comunicación entre puntos y horas determinados efectuando un control mediante la aplicación de redes telefónicas fijas, móviles o radios de comunicación entre los guardias de seguridad. Bien, entonces aquí tenemos un video. A ver, déjenme ver si está el video. Sí. Sobre el control de rondas y presencia. Entonces vamos a ver cómo se utiliza esta seguridad.
Bien, entonces ahí vimos, esperen un ratito, ahí vimos el control de rondas y cómo se utiliza esta seguridad. Bien, eso en relación al sistema activo, al sistema de protección activa. Ahora tenemos que ver el sistema de protección pasiva, que como decíamos es el conjunto de elementos que permanecen colocados en las instalaciones obstaculizando el ingreso al agresor para minimizar el riesgo. ¿Cuáles son estas? Bien, el sistema de protección pasiva también nos menciona que es el conjunto de elementos que permanecen colocados en las instalaciones obstaculizando el ingreso al agresor para minimizar el riesgo, permitiendo la protección de personas y bienes. Aquí tenemos los cerramientos, los recintos protegidos y el control también de accesos. Estos cerramientos. El cerramiento principalmente están orientados a la protección ante la intrusión y pueden ser muros, paredes, vallas, alambradas, canales, puertas blindadas, cierres, persianas, etc. Aquí podemos ver un ejemplo de un cerco eléctrico que impide que las personas puedan acercarse a la plantación y causar daños o simplemente acceder al lugar que no está permitido. También tenemos los recintos protegidos. El objetivo es proteger la información y los bienes, donde se debe considerar delimitar el área, custodiar la información mediante el uso de cajas fuertes, buzones, cajeros especiales o cámaras acorazadas. Un ejemplo de recintos protegidos es esta imagen, que son las cámaras acorazadas. Se suele utilizar mucho en los bancos. Aquí en estos lugares se almacena dinero o el oro que tiene la institución. Debido a su magnitud, a la magnitud del área, ya no se suele utilizar tanto porque ocupa demasiado espacio dentro de la institución. Y para finalizar tenemos el control de accesos. Como decíamos anteriormente, el objetivo es apoyar directamente a las actividades del guardia de seguridad donde ejecuta sus funciones, es decir, en las puertas, esclusas de paso, barreras y cerraduras. Entonces, esos son los elementos de protección pasiva, que sumado a los elementos de protección activa, ayudan a impedir que posibles agresores realicen algún tipo de daño a la instalación en donde nosotros también nos vamos desempeñando. También debido a la inseguridad que hay actualmente, es importante utilizar toda la seguridad necesaria, la que se puede emplear, los distintos medios de protección activa y pasiva, controles de accesos, las cámaras de circuito cerrado, las rondas, utilizar también es importante no estar únicamente en un solo sitio, sino tener como una ruta que se sigue para ver la protección para velar por la protección de la institución y de los bienes que son también las personas y los objetos. Bien, entonces de esa manera se finaliza esta clase, que es la de conocimientos de equipos de protección, en donde hemos visto de forma general qué es un accidente, qué es un peligro, un riesgo. Vimos cuáles son la clasificación de los equipos de protección personal, cuál es el equipo de protección personal que debe tener el guardia de seguridad, con el uniforme, las botas, los carnets, el cinturón. También vimos eso en relación al guardia de forma personal y que ayude también a la protección de la organización con los sistemas de protección activa y pasiva que lo fuimos desarrollando en este último periodo. Entonces, de esta forma se finaliza la clase de conocimientos de equipos de protección.